experiencia principalmente con el manejo de glutatión anonizado sublingual de nuestra maravillosa empresa Newman. Pero vamos a presentar con el debido rigor, como se merece, a nuestro apreciado doctor Maceda, quien amablemente nos colabora. Es pionero en el uso del glutatión. Además de eso, tiene un posgrado en medicina interna y geriatría. Es asesor médico en desarrollo empresarial de aminoácidos, egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Veracruzana. Ha desarrollado en la industria nutracéutica para inductores de células madres y es investigador y colaborador con los doctores Jorge González Ramírez, quien desarrolló la clonación y técnica de terapia celular, entre otros. Él es la persona indicada para hoy enseñarnos y mostrarnos por qué usted debería ser parte de su estilo de vida nuestro maravilloso producto NutraSwiss y ser parte de la familia Newman. Démosle una cordial bienvenida a nuestro doctor Andrés Maceda con un 777, por favor, en el chat, y prestemos muchísima atención porque vamos a aprender demasiado hoy. Bienvenido, doctor. Un fuerte abrazo. Mi cariño le saluda. Muchísimas gracias, mi estimado Edgar. De verdad, gracias por esta presentación y definitivamente el trabajo, el tema que se vaya realizando, nos está aperturando a un camino nuevo. Yo quisiera para todos ustedes pudieran tener esa perspectiva. Se ha trabajado mucho en años pasados todo este tema de lo que es la biología molecular, la biología biomolecular, la bioquímica biomolecular y muchas cosas de estas que se han estado manejando rutinariamente, ya ahora afortunadamente, de una manera importante para todos nosotros. Sin embargo, démonos cuenta, es importante observar esto, que estamos abriendo un camino, estamos abriendo una brecha, dando oportunidad a nuevos elementos que vienen en camino. Entonces, yo sí quisiera hacer un señalamiento en ese aspecto, porque nos gusta repasar un poquito la historia. Es bueno saber cómo se origina, de dónde viene, cómo surge todo este proceso biomolecular. Sin embargo, también es importante ver hacia origen. Y sí quiero hacer hincapié, debido a elementos que tenemos de regulación sanitaria en diferentes países, es por ello que nosotros no podemos hablar específicamente de un tema de tipo farmacológico, es decir, no vamos a enfocar nuestro glutatión como un fármaco, el cual un fármaco tiene aplicaciones específicas que va dirigido a ciertos problemas o cierta problemática en forma específica y que esto reduce mucho el campo de acción. Esta información que le estoy mencionando a usted es para que lo tome en cuenta por muchas razones, sobre todo, insisto, por las regulaciones sanitarias que tenemos. Sin embargo, subrayo y le recuerdo a usted que tan solo en México tenemos la aprobación de COFEPRIS, por lo tanto, el manejo se puede hacer mucho más favorablemente. Pero siendo estrictos en el tema, definitivamente debemos de conceptualizar esto dentro del campo de la nutrición y que a través de la nutracéutica, que así se le denomina a esta área, podemos aprovechar los avances biotecnológicos en favor nuestro. Podemos aprovechar, sea de paso dicho, el que se hayan quemado las pestañas tantas personas durante tantos años y que esto nos permita gozar actualmente dentro de los avances tecnológicos de algo de mucho más provecho para nosotros. Por lo tanto, es mucho más fácil comercializar un nutracéutico en donde las limitantes son menores. Sin embargo, caemos en un error, y esto lo he estado observando mucho, y la pregunta viene siendo más o menos así. ¿Qué es lo que cura glutatión? Por lo tanto, si estamos hablando que cura, es porque se está hablando de un medicamento. Y en ese, insisto, en ese concepto, en ese ángulo,
debemos de ser muy cuidadosos, puesto que no es un fármaco como tal, y por lo mismo, seamos cuidadosos cuando le ofrecemos a alguien un procedimiento de curación. Pero sí podemos hablar abiertamente de un proceso de restablecimiento dentro de las funciones que vamos teniendo, como lo vamos a ver en un momento. Por lo tanto, aquí yo les pediría, por favor, si pudiéramos empezar a manejar las diapositivas, debido a que aún no tengo la función para yo poderlo manejar. Lo que vamos mirando esa situación, Edgar, por favor, para empezar a pasar las diapositivas. Mientras les sigo comentando a usted que estos elementos podemos llevarlos a cabo en el campo de la nutrición a experiencias mucho más interesantes y mucho más nuevas, en donde a través de los nutracéuticos, no hablo de los farmacéuticos, hablo de los nutracéuticos, tenemos resultados tan interesantes comparables a los fármacos e incluso en algunos aspectos hasta mucho mejor. Vamos a abrir las diapositivas para que podamos hablar con mucho más precisión en el tema. Veamos de qué se trata. Está cargando las imágenes. Entonces, pues ya Edgar hizo el favor de presentarme para todos ustedes. Sin embargo, mi nombre ahorita se los presento en pantalla, y todo esto desde una empresa que es vanguardista, que ha desarrollado biotecnología y que esto lo hace llevar a cabo funciones con el glutatión como no se ha visto en otros aspectos. Estamos hablando de Numi como empresa y que en este caso estamos observando dentro de los productos que se tienen dos experiencias específicamente, que es el NutraSwitch y el Skin, para todos aquellos que están entrando por primera vez en el tema. Entonces estamos hablando de un componente el cual vamos a desmenuzar un poquito para que usted se informe de qué específicamente estamos hablando y de qué tamaño es todo esto que le estamos platicando a usted. Entonces, primero que nos quede muy claro que nuestra empresa, su nombre es Numi, que los que estamos conformando esto, estamos interesados en ofrecerle a todos ustedes este tipo de información. En lo que a mí corresponde, mi nombre es Andrés Macedalarios, ya me presentó Edgar hace un momento, y pues con todo gusto las dudas que ustedes puedan llegar a tener, sobre todo si usted está versado en el campo de la medicina, seguramente va a tener muchas más dudas, mucho más inquietud, y con todo gusto estamos abiertos para que a través del chat mande las preguntas, van a estar recogiendo estas preguntas, las van a hacer, para que posteriormente yo a usted le pueda dar una información a lo mejor mucho más específica. El tema de hoy específicamente se llama glutatión. ¿Qué es glutatión? Bueno, glutatión es un compuesto de aminoácidos ampliamente estudiado. En la presentación que se me hizo favor de hacer, efectivamente tengo muchos años de estar trabajando el tema. He tenido la oportunidad, actualmente lo sigo haciendo, en el desarrollo de terapias celulares, y cuando nosotros queremos sembrar células madre, en los tejidos sobre todo, tenemos varios retos. Uno de ellos es el evitar el rechazo celular por la incompatibilidad a presentar prácticamente en todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción que se le denomina reacción de antígeno-anticuerpo, es decir, que lo que va a entrar en nuestro organismo debe de estar supervisado, y si es algo que no pertenece a nuestro cuerpo, regularmente va a haber un rechazo. A eso se le conoce como incompatibilidad histológica. Pero, o sea, ¿qué te digo? Vamos a tener nosotros cuando queríamos trabajar con las células, y digo nosotros por el equipo de investigadores con el que he desarrollado, entonces
teníamos un reto, cómo poder hacer que esa incompatibilidad histológica no pudiera ser superada. Y hemos trabajado en ese campo durante muchos años y hemos logrado superar mucho de esa incompatibilidad. De tal forma que en su momento estuvimos estudiando glutatión simplemente para poder hacer la siembra de células y regenerar los tejidos que pudieran estar dañados. En eso me últimos años de mi vida, incluso actualmente a través de otro mecanismo diferente que es inducir nuestras propias células madre. Pero esto que yo le puedo decir y que le puedo platicar de viva voz dentro de las experiencias que hemos logrado tener, podría verse en tela de juicio, podría verse así como que a lo mejor le queremos sorprender con una información que pudiera ser tendenciosa. No es el caso, sigo insistiendo, sobre todo si usted está versado en el área de la medicina. Por lo tanto, lo que usted tiene en pantalla en este momento es una información acerca de lo que actualmente podemos consultar los que nos dedicamos a este campo de la ciencia para cualquier información que requerimos dentro de los estudios e investigación que se ha venido realizando. Por lo tanto, en esta guía que estoy presentándoles a ustedes, podemos encontrar más de 170,000 estudios, de los cuales respaldan la investigación que se le ha hecho específicamente a glutatión. Entonces, no solo es lo que de voz, en forma personal, le pueda yo compartir a usted de qué estamos hablando en relación a glutatión, sino que si usted tiene dudas, puede consultar perfectamente esta carga de información en el cual está disponible para todos los profesionistas, lo cual nos lleva a muchos campos el trabajo que se ha venido realizando y no solo específicamente a uno. Por eso, ya de para ustedes, considero importante el poder trabajar las generalidades de lo que es el glutatión. Existen muchas más investigaciones, a lo mejor otro tipo de líneas que se han publicado también y que pudieran ser que no están en esta categoría. Pero eso es bueno, porque al final de cuentas, algunas universidades en diferentes partes del mundo también han trabajado en ello. Tal es el caso que incluso cuando hemos trabajado para lo de las terapias celulares, ha dado motivo a Premio Nobel de Medicina con el doctor Nielsen, y que de allí hemos partido todo este proyecto de investigación. Y por eso reitero, no solo es el punto al que hemos llegado, sino incluso el horizonte que se nos abre a todos nosotros para poder seguir trabajando en pro de la salud. Específicamente y hablando del tema, la pregunta es, ¿qué es glutatión? Porque esta es la principal duda de muchas personas que escuchan. Y entonces viene un sinnúmero de preguntas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es un nutriente más dentro de tantos que existen? ¿Para qué sirve glutatión en mi cuerpo? ¿En qué se utiliza? ¿Cómo lo puedo obtener? En fin, todas estas preguntas es en donde he basado este esquema de diapositivas para que en cada una de esas preguntas usted pueda ir encontrando una respuesta. Si partimos de el origen, de cómo se conforma la fórmula de glutatión, el compuesto, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de palpar, de sentir nuestro glutatión, entonces lo que nosotros podemos considerar que es una fórmula química. Esa fórmula química es un compuesto, es una molécula que está formada por 3 aminoácidos, y estos 3 aminoácidos en su separación, o sea, cuando cada uno tiene su manera de entrar en nuestro cuerpo, no están conformando glutatión. Pero en el proceso fisiológico, nosotros, cuando tenemos por separado la glutamina, la cisteína y la glicina, nuestro hígado va a empezar también a fabricar un glutatión endógeno.
quiero hacer hincapié, que lo voy a seguir repitiendo, esas capacidades de producir glutatión endógeno, es decir, que nuestro cuerpo pueda producir, que nuestras células puedan tener el glutatión necesario, automáticamente va a ser que conforme pasen los años, y aquí lo vamos a calcular por cada década de la vida, el tema de que se va perdiendo y los niveles de glutatión van bajando. En contraparte, estaremos observando, al no tener la defensa, automáticamente la oxidación, lo que combate el glutatión, empieza a aumentar. Y entonces el equilibrio totalmente se fue. Entonces, estas tres moléculas que son de aminoácidos, cuando se conjuntan, van a formar un glutatión, al cual podremos observar en varios ángulos, el que está dentro del cuerpo y el que está fuera del cuerpo. Los componentes quedan como se los estoy mostrando en pantalla, en color morado, que es el primer bloque, y esa es la estructura molecular, la fórmula, es el ácido glutámico. Que también por separado, por sí solo, el ácido glutámico ha sido motivo de muchos elementos de estudio, sobre todo de polémica, en que si funciona o no en personas con problemas de envejecimiento y a nivel de un envejecimiento en el cerebro, las neuronas que conforman nuestro gran complejo cerebral. El segundo componente es la cisteína, que es el que está en medio, de color verdecito, y la glicina, que es el que está del lado derecho de su pantalla, conformado por color rosa. Cuando se conjunta el glutatión, empieza a tener una función, y la cual la podemos conocer como como el principal, porque hay varios, el principal antioxidante que puede tener nuestro cuerpo. Este antioxidante, lo subrayamos, va a tener presencia en todas las células de nuestro cuerpo. No hay una célula que no tenga. La neurona, en el hígado, el hepatocito, en el corazón, en el riñón, etcétera, etcétera. Cada célula va a contener su propio glutatión. Porque esto, lo importante es para ayudarles a proteger de todos los radicales libres que se van formando y de aquellos tóxicos que también se forman en forma general. Y es uno de los mecanismos de limpieza en una reacción química que sucede en el interior de nuestras células para poder mantener en perfecta función de nuestras células. Esto está dando respuesta a otras preguntas: ¿por qué nos enfermamos? ¿En qué momento nos puede venir determinada enfermedad? Incluyendo muchas, como pueden ser las enfermedades de tipo degenerativo, las enfermedades metabólicas y un sinfín de cosas que nos van sucediendo. Pero al final de cuentas, cuando la célula falla, ese es el principal problema. Y va a fallar porque pierde el equilibrio de esa célula. Esto es lo que está explicando el tema. Por lo tanto, si nosotros mantenemos nuestros niveles adecuados de glutatión en cada una de nuestras células, es lógico considerar que la respuesta de funcionamiento normal, fisiológico de la célula, va a ser perfectamente normal. Es decir, nuestros tejidos celulares estarán trabajando como un reloj suizo. Esto es lo más interesante, porque cuando nosotros perdemos actividad, empezamos a enfermar. Y aquí la pregunta yo se la haría a usted. ¿Usted qué desea? ¿Mantenerse siempre sano, en óptimas condiciones, lleno de vigor, con toda la fuerza de su organismo a todo lo que dé para que las funciones que tenga que realizar diariamente se puedan manejar al 100%? Pues aquí está la respuesta. Veamos que esta es la estructura del funcionamiento de glutatión. Subrayemos entonces el tema. En cada célula se encuentra glutatión en un estado que se le conoce como estado reducido, es decir, el glutatión que está activo.
es decir, el que está disponible para que en el momento de que haya alguna alteración de intoxicación de alguno de los radicales libres que empiecen a causar desequilibrio, automáticamente el glutatión está entrando en función. Es decir, está trabajando sobre metabolismo. Por eso observemos que no estamos enfocando esto a un campo directamente de una enfermedad en específico. Pero si vemos que las enfermedades llevan a ese desequilibrio con aumento de los radicales libres e intoxicación, aquí es donde glutatión tiene una participación fundamental. Por otro lado, tenemos un glutatión que ya se quemó. Ese es el glutatión oxidado, el cual, el que está funcionando, el que se conoce como en estado reducido, va a empezar a limpiar cada una de nuestras células. Esto es maravilloso para quienes no están versados en el área de medicina, pero que están poniéndome atención en este momento. Yo les diría, es como si en nuestra casa acumuláramos mucha basura y la siguiéramos acumulando, acumulando y acumulando. Va a llegar un momento en que va a ser tanta basura que nosotros solos no podremos sacar toda esa basura de nuestra casa, necesitáramos ayuda. Por lo tanto, si nosotros nos imagináramos que somos una molécula de glutatión, en forma sencilla, todos los días estamos trabajando para hacer la limpieza y sacar esa basura. Pero cuando se nos llega a acumular tanta, necesitamos la ayuda, pues, de conocidos, de familiares, de vecinos, y entonces ese aumento de glutatión es el que nos va a permitir limpiar nuestra casa. Recordando que cada casa es una celulita que está funcionando. La célula que llegue a fallar automáticamente hace que las demás células también fallen. Pero es obvio que no es una célula la que falla, son millones de células las que llegan a fallar cuando estas en conjunto están formando, las células en conjunto están formando un tejido, un órgano. De tal forma que si hablamos del asunto circulatorio, podemos tener fallas vasculares muy importantes que nos pueden llevar a alteraciones donde se cierran las arterias, donde pueden venir problemas cardiovasculares, que así se les conoce, infartos, embolias, trombosis, etcétera, o en alguna otra parte de nuestro cuerpo. Pero quiero subrayar, y que es uno de los temas a los cuales me he dedicado muchos años, a los procesos de envejecimiento. Y esos procesos de envejecimiento, pues evidentemente es la clave del asunto. Porque nosotros cuando empezamos nuestro Zoom hace un momento, a las 19 horas, tiempo de México, y transpólelo al tiempo donde esté usted en su ciudad, automáticamente llevamos 27 minutos. Es decir, que ahora hemos envejecido ya 27 minutos que hemos hecho para tal caso. Pero si nosotros estuviéramos trabajando en una desintoxicación, ese proceso de envejecimiento lo estaríamos haciendo muy pequeñito, muy lento y modificando esos procesos de envejecimiento. Por eso es que en los procesos de envejecimiento celular, cuando las células tienen este daño de envejecimiento, es cuando empiezan a fallar. Y principalmente es porque acumularon ese estado de glutatión oxidado y de otros componentes y la célula no se pudo desintoxicar. Pero para que ese proceso pueda ser activo, para que pueda funcionar, vamos a necesitar de una sustancia que dé el chispazo para que esto pueda trabajar. Y esa sustancia se le conoce como coenzima. Y esa o una esta enzima, porque es una preenzima que también empieza a activar algunos elementos dentro de la estructura química y molecular, pero en términos generales lo podemos conocer como glutatión reductasa. Es decir, la enzima glutatión reductasa va a ir reparando a medida que se oxida los nuevos glutationes, es decir, que podemos renovar también nuestro propio glutatión.
Esto es interesante porque podemos potencializar los efectos cuando hay un daño mayor a los tejidos por la enfermedad que usted guste y mande, y sobre todo si esa enfermedad es una enfermedad crónico-degenerativa y está avanzada, y las enfermedades crónico-degenerativas pues son, por ejemplo, como la artritis reumatoide, la osteoartritis, la diabetes y la hipertensión arterial y un sinnúmero de enfermedades que a través de los años se nos van acentuando. Pero aclaro, esto no es exclusivo del envejecimiento ni de este tipo de procesos. Es el funcionamiento celular. Por eso también en los niños podemos tenerlos con este tipo de padecimientos. Un niño puede tener una diabetes. Evidentemente, a lo mejor hasta por otro tipo de razones. Simplemente el niño desde que nació su órgano, en este caso el páncreas, no está funcionando, no produce insulina y tiene un desajuste con el proceso de la glucosa, el cual va el glutatión a ayudar a disminuir esos procesos de oxidación. Pero también tenemos niños con hipertensión, tenemos muchos niños con cáncer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el daño en los tejidos, en las células específicamente, se puede disminuir totalmente con el glutatión. Y eso, en esos 170,000 estudios, dentro de lo que le estoy explicando a usted, es lo que está perfectamente estudiado. Entonces, todas las células, todas, absolutamente todas, contienen glutatión para su buen funcionamiento. Pero fíjese usted, cuando le dije que si usted toma por separado los 3 aminoácidos que le mencioné, que es el ácido glutamo, la lisina y la lisina. Bueno, el glutatión, al final de cuentas, con esos 3 aminoácidos, se va a sintetizar, es decir, va a trabajar principalmente en el hígado. Cuando nosotros estudiamos a los ratoncitos y veíamos, inclusive se les hacían las biopsias y a lo mejor hasta las autopsias al ratón para checar esos hígados, veíamos que cuando no tenía glutatión esos hígados, en este caso de los ratoncitos, el ratón moría. En poco tiempo, en breve tiempo, el ratón moría. Por lo tanto, independientemente de que pudiéramos tener glutatión en cada una de nuestras células, esto es fundamental y que se va a fabricar inclusive en ellas, si no contamos con la elaboración del glutatión en el hígado, es decir, ahí no se sintetiza por X razón, porque incluso tenemos un daño hepático que ahora, con tantos contaminantes, el hígado es uno más, se está afectando, entonces los niveles de glutatión quieran a bajar todavía más. Por lo tanto, la síntesis de glutatión en el hígado es fundamental, es esencial. Se lo diré en otras palabras a usted. Si usted no quiere estarse enfermando y a través del hígado quiere usted producir suficiente glutatión para mantenerse sano, esa es la clave del asunto. Y por cada década de la vida, es decir, si nos vamos haciendo viejos cada 10 años, los niveles de glutatión se van bajando totalmente. Por eso, uno de los puntos fundamentales, aunque usted no tenga daño en el hígado, lo que debe de cuidar es su hígado. Pero si dentro de los problemas de salud que usted pudiera tener tiene afectación hepática, pues más a mi favor es que usted debe de cuidar mucho más esos niveles de glutatión porque automáticamente sus niveles, aunque tenga pocas décadas de la vida, su hígado va a tener una sobreglutatión. Esto es muy importante, insisto, para la salud de cada uno de nosotros. Ahora, si esto lo llevamos al campo de los adultos mayores, de las personas mayores, de las personas que más amamos, nuestros abuelitos, nuestros papás, entenderemos que sus niveles de glutatión son bajos y que por eso de repente sus limitantes físicas se empiezan a hacer mucho más claras y mucho más evidentes. Pero los podemos ayudar extraordinaria con glutatión. Entonces, los estudios de laboratorio, sobre todo, nos permiten observar
cómo los ratones que no pueden disponer de glutatión en el hígado van a morir en poco tiempo. Y para aquellas personas inquietas en la información, les diré que es poco tiempo. Un ratón de laboratorio aproximadamente nos vive un mes a un mes y medio. Hablamos de poco tiempo, el ratón, que este sería su tiempo de vida, un mes y medio, el ratón estaría viviendo aproximadamente un 30% de vida. Es decir, que dentro de ese mes y medio estaríamos hablando de 2, máximo 3 semanas de vida. Y ya 3 semanas es hablar mucho. Por lo tanto, esto que le acabo de explicar es importante mantener el equilibrio. Es decir, la proporción entre el glutatión activo que está usando debe de ser mucho mejor, de mejor calidad, de mejor cantidad, que el glutatión que ya se quemó, el que ya está gastado. Cuando esto se vamos a tener la célula va a tener un problema de estrés oxidativo. Lo subrayo. Por eso es que en el tema del envejecimiento, en los procesos de envejecimiento de los tejidos, hablamos mucho del estrés oxidativo. Ahora sí, con todo esto que te podría plantear y que podríamos ampliarlo mucho más para hablar específicamente qué es la oxidación y otros temas dentro de este campo, pero lo que nos interesa, doctor, de verdad, me gusta mucho lo que usted está explicando, me encanta, es bueno saberlo, pero yo quiero saber para qué me sirve. Y el ejemplo es, si yo tengo dolor de cabeza y le tengo que dar a usted un analgésico, le puede recibir mucha información de mi parte diciendo el analgésico va a ser esto, va a ser aquello, va a funcionar de esta forma, etcétera. Me queda claro que a usted lo que le interesa es que se le quite el dolor de cabeza. No importa cómo funciona. Ahí lo que voy a explicar en este momento acerca de lo que son las funciones del glutatión. Principalmente el glutatión nos va a eliminar toxinas que se producen con el funcionamiento de las células. El conjunto de células van a formar órganos y los sistemas. Entonces, podríamos decir que nuestro cuerpo en general puede tener una gran cantidad de toxinas, las cuales hay que limpiar. Esa es una de las funciones, eliminación de toxinas. Por otro lado, el mismo glutatión, por su componente de aminoácidos, va a ayudar como si fuera un transportador a pasar las vitaminas y los minerales para que la célula pueda tener materiales dentro de su función que esté haciendo. Si es el hígado, pues para que funcione como lo que es el hígado, si es el corazón, si es el riñón, si es una neurona en el cerebro o en alguna otra parte del tejido, etcétera, etcétera. Va a regular el sistema inmunitario, es decir, que va a mejorar nuestras defensas, porque precisamente al favorecer con los anteriores que he mencionado, uno de los efectos sobre el sistema de defensa es que se potencializa, mejora nuestro sistema de defensa. El básico, el que por donde usted busque información acerca de glutatión, es lo que más le van a informar. Protección de la oxidación que cada una de las células en su metabolismo va recibiendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, se lo pongo en pantalla. ¿Qué sucede con esa cosa de la oxidación? Cuando nosotros partimos una manzana y la dejamos así un rato, pues la manzana se empieza a poner de color oscuro. Esa es la oxidación. Nosotros, en el interior de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, en nuestras células, esto es lo que va pasando por efecto de esa oxidación. En español, nos vamos marchitando, nos vamos haciendo viejitos. Por lo tanto, yo creo que a todos nos gusta el tema de mantenernos como está
el lado bonito de la manzana. Eso es lo que hace glutatión, mantenernos en ese estado. ¿De qué manera? Cuando el glutatión se une a esas toxinas, a esos radicales libres que así se les conoce, los va a neutralizar. Entonces, esto es posible con glutatión. Oiga, doctor, pero también me han dicho que existen otros antioxidantes muy buenos, muy potentes, de una manera extraordinaria, excelente. Es más, yo he manejado. Glutatión no es el único, pero sí se lo quiero decir claramente. Es el más potente. Existen otros antioxidantes, está claro, pero demostrado con investigación y que allí están los estudios, como se lo he venido diciendo reiteradamente, glutatión es el más potente. Por lo tanto, la principal función, proteger las células para que no envejezcan. Pero en las células hay unas estructuras que son las que nos dan energía y que las mitocondrias son algo de verdad muy interesante y que esto va a ser el punto de un siguiente Zoom en donde les estaré explicando a ustedes el funcionamiento de las mitocondrias y por qué es importante en el interior de las células multiplicar las mitocondrias. Pero en forma simple, las mitocondrias son las que almacenan y dan la energía a la célula. Pero si esto lo ves en el conjunto, es lo que nos va a mantener llenos de vitalidad para hacer todas nuestras funciones diarias. Por lo tanto, glutatión va a atacar el daño oxidativo y la perioxidación, que desde el punto de vista bioquímico así se le conoce. El envejecimiento es lo que le está sucediendo a esta manzana. Que cuando nosotros vemos a nuestros abuelitos, se les ve su piel arrugadita, se les ve ya un daño en sus tejidos. Y si eso está afuera, dentro están los huesos, está en los músculos, está en los ligamentos, está en las arterias, está en el corazón, está en el hígado. Es decir, esto de la oxidación, de este proceso de estrés oxidativo, va sucediéndonos a todos. Y hace un momento decía yo, han pasado 27 minutos en donde hemos estado envejeciendo, ahorita llevan 41 minutos que en esta charla que les he estado explicando a ustedes, estamos teniendo todos, ninguno nos salvamos de ese proceso. Por lo tanto, este tipo de problemas, cuando se presentan en un campo muy específico de tipo de las estructuras neuronales, entonces estamos hablando de un daño muchas veces mucho mayor, un poquito hecho a un lado, pero que es el Alzheimer, que es el Parkinson, y una serie de alteraciones neurológicas del cerebro que tienen un daño muy importante. Y cuando los nervios empiezan a fallar, cuando las estructuras nerviosas empiezan a fallar, la información que deben de transmitir para el buen funcionamiento del resto de nuestros órganos aumentan ese tipo de alteración. Por eso es importante no solo evitar el no arrugarnos, eso está muy bien, es el evitar arrugarnos por dentro y evitar arrugarnos en el cerebro, en los tejidos, para que estos no se marchiten. Por lo tanto, glutatión tiene la capacidad de que pueda reducir esos procesos de envejecimiento. Ya lo mencioné, cuando glutatión disminuye, nosotros mandamos a hacer algunos análisis y le decimos al paciente, subió su colesterol, subieron sus triglicéridos, fíjese que su perfil de lípidos salió totalmente alterado y usted necesita tomar un medicamento específico para bajar los niveles altos de sus grasas en el cuerpo. Excelente, eso está muy bien, es docto ese tema. Pero esto resulta que sucede cuando los niveles de glucosa en el cuerpo. Y entonces es cuando se vienen encima muchos de los problemas de mala circulación por el daño de la arteriosclerosis e inclusive cuando hablamos del corazón y del cerebro, daños cardiovasculares o cardiocerebrales bastante importantes. Y ustedes en sus antecedentes familiares,
checan que hay este tipo de problema, pues aunque aparentemente no necesitemos consumir el glutatión exógeno, es decir, el extra, tendré que estarlo haciendo para empezar a prevenir este tipo de problemas. Ahora sí, ya les he estado explicando a ustedes que hay dos tipos de glutatión, el que produce nuestro cuerpo y el que nosotros podemos complementar por vía exógena. Entonces, el glutatión es un antioxidante natural, endógeno, y que va a protegernos de muchos elementos que causan oxidación en cada uno de nuestros tejidos. Y que estos elementos pueden ser incluso, dentro de ellos, cambio climático, que lo estamos viviendo severamente. Efectos de radiación, que en este momento lo estamos viviendo severamente. Efectos de una mala nutrición, que lo estamos viviendo severamente. Y así les podría hacer la lista en donde desafortunadamente los efectos adversos para nuestros tejidos, es decir, esas malas influencias que tenemos a nuestro alrededor, son cada vez más graves en lo que nos puede estar sucediendo. Y llega a ser tan severo el tema que a mí me preocupa cuando hacemos los cálculos de envejecimiento celular, observar que muchos de los jóvenes, y estoy hablando de jóvenes de entre 25 a 35 años de edad, tienen en sus tejidos un envejecimiento mucho más serio del que nos podemos imaginar. Será motivo de otro tema en alguna otra ocasión que ustedes me lo permitan. Pero al final, esta oxidación es lo que nos está haciendo que cada vez que nuestras células se llenan de radicales libres, porque estas moléculas se fracturan, se rompen y se pierden, pues entonces la molécula trata de no estar sin esos otros elementos a su alrededor que necesita y empieza a tomarlos de donde se puede. Bueno, todo esto que se suelta, que queda como tuercas y tornillos regados por todos lados y que hay que apretar y jalar tornillos para meterlos, es el tema de lo que se le conoce como radicales libres. Pero que a través de una buena nutrición, de una excelente nutrición, podríamos estar arreglando mucho del tema. Y aquí yo también le preguntaría a usted, ¿cómo está su nutrición hoy en día? Porque sabemos que hay que evitar muchas cosas que nos están haciendo daño. Desafortunadamente, la regla del respeto en una buena nutrición para que nuestros tejidos, ese respeto no se da. Alteramos totalmente nuestros tejidos, los dañamos. Entonces, si nosotros podemos contrarrestar esa situación, es cuando tenemos que dar un glutatión exógeno, es decir, un complemento. Y quiero subrayar la palabra, un nutracéutico. Y aquí, en conjunto, pueden entrar parte del glutatión, otros componentes que pueden ayudar para que esto sea mucho mejor, con vitaminas y minerales que nuestro cuerpo va necesitando y que se va obteniendo del reino vegetal. Es bien importante, por lo tanto, que podamos alimentarnos con frutos y verduras lo más que se pueda. Estamos hablando, recuerde usted, el tema, ¿para qué sirve el glutatión? ¿Cuáles son sus funciones del glutatión en mi cuerpo? Entonces, también se maneja como dentro de una función desintoxicante porque va a eliminar, va a quitar tóxicos que causan mutación en nuestro cuerpo. O sea, no solo es limpiar y sacar la basura, sino que cuando esa basura está llena de termitas, está llena de otras cosas que pueden destruir nuestra estructura, nuestra arquitectura, y nuestras células en su parte medular, que es su ADN, empieza a tener una cosa que cambia y se le conoce como mutación, entonces estos efectos cancerígenos son cada día mayores. Si yo le hablo a usted de la radiación, en donde incluso antes pues, el uso de un celular no era tan común y ahora todo el mundo traemos celulares,
se nos dice, los niveles de radiación que está produciendo un celular es menor. Me queda claro. Pero junte usted los celulares de todo el mundo y entonces la suma de todos esos celulares sí nos están causando un perjuicio. Si nada más fuera un solo celular, no habría tanto problema. Pero esos tóxicos cancerígenos que estamos adquiriendo y que no solo es de la radiación, sigo insistiendo, son de muchas fuentes que se nos están llenando nuestras células de estos tóxicos cancerígenos, pues entonces glutatión resulta también importante, fundamental, para estar limpiando todas nuestras células. Qué importante ese es el tema. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas en este momento con problema de cáncer? O que están propensos al cáncer. O incluso que ya están bajo otro tipo de esquemas en quimioterapia. Por lo tanto, es importante poder hablar con el oncólogo para que él, con el criterio del tratamiento, pueda autorizar el que podamos apoyar a desintoxicar a este tipo de pacientes. Subrayo la palabra desintoxicar. Pero si nosotros decimos vamos a atacar el cáncer con esto, estamos como que yéndonos por un camino equivocado. Los estudios nos indican cómo se puede favorecer excelentes resultados cuando hay un problema. Pero cuando el problema nos avanza y queremos curarlo como si fuera algo mágico, ese no es el caso en este caso. Aquí el glutatión no tendría una función mágica, tiene una función bioquímica dentro de nuestro cuerpo. ¿En qué otras cosas nos puede servir glutatión? En las personas embarazadas. En ellas necesitamos que su sangre esté en las mejores condiciones con los nutrientes para que el bebé se pueda desarrollar perfectamente. Y estamos entendiendo que glutatión desintoxica y que nos va a dejar unos tejidos limpios, una sangre limpia, pues imagínese usted una sangre limpia, perfectamente con niveles de nutrientes mucho más altos, lo que el bebé va a tener como aporte va a ser un tejido sanguíneo de mucha mayor calidad. Por lo tanto, es importante poder trabajar esa desintoxicación en las personas que están en gestación, es decir, las personas que están embarazadas. Ya lo mencioné hace un momento, protege el sistema inmunológico y lo estimula. Sobre todo, el momento crítico que estamos pasando de tantas infecciones, tanto del SARS como se estuvo presentando, que ahora lo conocemos ya más como COVID, y con todas sus variables, bueno, pues qué bueno que hay elementos que pueden estar atacando este tipo de problemática. Pero lo que sucede en nuestro cuerpo con nuestras defensas propias, automáticamente los estamos, sobre todo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, esas defensas tan importantes en nuestro cuerpo, las podemos multiplicar, las podemos potencializar para que su efecto o su acción para combatir las infecciones sea mucho mayor. Hablaba de las mitocondrias para poder tener mucha energía. Hubo un momento en que mencioné el tema del cáncer y aquí lo puntualizo. Antes de que nos pudiera dar cáncer, por eso está como que en otra diapositiva, nosotros podemos tener daño en nuestras estructuras del ADN. ¿Qué hace glutatión? Va a funcionar como un protector del ADN y a eso se le llama como genoprotector. E incluso que puede llegar a reparar las cadenas dañadas de ADN. Esto resulta importante porque va a hacer que esa defensa en el núcleo de la célula no solo sea en forma general, sino en el núcleo de la célula. Por eso su complementación en el curso de una enfermedad o de tratamiento debe de ser controlada por los oncólogos para poder ir midiendo cómo va disminuyendo esos procesos cancerígenos que una persona pueda tener. E incluso cómo ayudar, cómo puede interferir aumentando los efectos benéficos que puede dar una quimioterapia. Regularmente siempre hablamos de los efectos malos de la quimioterapia porque sabemos, entre comillas, que va a matar células.
y que va a intoxicar. Ahí entra que a la vez la quimioterapia está desarrollada para atacar células dañadas y que las debemos de eliminar. Por eso esto se hace muy interesante en el manejo del cáncer. Entonces, con todo esto que les acabo de explicar, ¿cómo puedo saber yo si me falta glutatión? Bueno, pues, si me hacen un estudio, tengo anemia, bueno, pues puede incluir que no solo sea anemia, puede ser fatiga, puedo tener por lo mismo una piel débil, frágil, marchita, puedo tener mareos, puedo tener dificultades, que cuando camino me cuesta trabajo respirar, cuando me muevo, pero que esto le sucede generalmente a la mayoría de los pacientes. Nuestro vaso, que es un órgano que tenemos del lado izquierdo, que hace también un filtro, hace una limpieza en una forma muy especial, eh, puede crecer mucho ese vaso. Entonces, allí también funciona para limpiar perfectamente ese tejido. Eso se le conoce como esplenomegalia. Es así podemos hablar de deficiencias desde leves, moderadas hasta severas, que pueden incluir síntomas variables, desde lo más simple como el cansancio, hasta sintomatología o molestias muy severas. Ahora, ¿cómo podemos administrar el glutatión? Originalmente lo que manejábamos el glutatión era aplicándolo por vía intravenosa. Incluso mucho más antes, y pues cuando yo empezaba junto con a trabajar esto de glutatión en sus inicios, ni siquiera lo conocíamos como glutatión, lo conocíamos como un derivado del lactosuero, y estos derivados nos permitían atacar este tipo de situaciones. Poco a poco venimos dándole diferentes aplicaciones en la forma de darlo y de meterlo en el cuerpo. Llegamos en algún momento cuando nos dimos cuenta que al darlo por vía oral, es decir, una persona lo podía tomar, su efecto no era exactamente el mismo que cuando lo aplicábamos en vía intravenosa tradicional. Y entonces eso originó que empezara la polémica. ¿A cuántas personas se les podría estar inyectando glutatión? ¿A cuántas mejor le tendríamos que estar dando pastillitas? Y esto nos lleva a muchas cosas muy interesantes. Pero queda perfectamente demostrado que cada vez que tomamos el glutatión y pasa a los ácidos del estómago, a todos esos jugos gástricos y jugos del hígado y del páncreas, es decir, los jugos intestinales, entonces cuando el glutatión que necesita el hígado, pues de lo que tomamos llega un poco. Y al final de cuentas, el hígado termina siendo el órgano principal donde el glutatión debe de llegar. Ahí le pongo con letras chiquititas, pero ahí está. Los estudios clínicos demuestran que este problema ha sido enfrentado por muchos grupos de médicos y entonces algunos empezaron a desarrollar el tema de inhalar, pero tampoco funcionó porque ahí tuvimos muchas limitantes y directamente el glutatión llegaba al pulmón. Entonces, esto tampoco llegó a funcionar. Para aumentar la tasa de glutatión, entonces, de ese glutatión activo que necesitamos en nuestro cuerpo, empezamos a trabajar ayudándonos con otras cosas y empezamos a ver que los aminoácidos, como la cisteína, como las acetilcisteínas, las glicinas, como el ácido glutámico, darlos por separados, darlos como complementos nutrimentales, que muchos lo siguen haciendo actualmente, bueno, era importante darlo, pero no eran lo altamente eficiente que nosotros necesitábamos. Otras cosas que, bueno, entonces si no podemos dar este tipo de vitaminas y en las vitaminas y minerales agregar este tipo de componentes, entonces empezamos a utilizar otro tipo de sustancias que también se les conoce como antioxidantes, no son los antioxidantes maestros, pero ahí están como, y estudiados también como el ácido alfa-lipoico, el cardomariano, la melatonina, la vitamina D, etcétera, etcétera. Y entonces, en conclusión, hasta las comadritas, muchas personas dicen, pues hazte un té de cúrcuma, utiliza la cúrcuma, y empezaron a recomendar otro tipo de componentes. Por lo tanto, para ese antioxidante maestro que nuestro cuerpo necesita, pues sigue siendo el tema muy pobre. Se da un brinco, se da un salto en la investigación, en este tipo de procesos.
Y actualmente, una de las maneras que podemos utilizar de una manera altamente eficiente es aplicándolo bajo de... Y ahí está lo interesante del tema. ¿Quién nos ofrece esa posibilidad? NutraSwish. Por lo tanto, la mezcla que tiene nuestro NutraSwish de Numi y el skin de Numi nos permite brincarnos todas estas vías que a usted, de administración de este nutracéutico que a usted le acabo de explicar. Por lo tanto, este tipo de elementos que nos ofrece Numi son de vanguardia, son de la nueva tecnología. Que hay muchos glutationes en el mercado, me queda claro, hay inyectados, hay que los que se manejan por vía oral, etcétera, etcétera. Pero de todos esos, en este momento, ¿cuál resulta ser mucho más efectivo para que en el hígado se puedan trabajar todo este tipo de procesos? Aquí lo tenemos en pantalla y yo creo que definitivamente es la estrella. Yo les agradezco su atención, de verdad, ha sido un placer estar con todos ustedes. Disculpen lo atropellado, a lo mejor en mi manera de hablar, espero haya sido claro para muchos de ustedes por los temas médicos, por la terminología médica que tenemos que utilizar. Pero las dudas que usted pueda tener, háganoslas llegar para que les podamos dar respuesta cabal, puntual, pero sobre todo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bendecida noche. Estimado Edgar. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Realmente estamos muy agradecidos con usted por tan excelente disertación que nos enriquece y nos genera una confianza absoluta en nuestra empresa Numi y obviamente nuestros productos NutraSwish, todos los que tienen la tecnología Hydrastat que nos permiten esa absorción sublingual nanonizada que se sirve de tal manera que el cuerpo pueda aprovecharlo al casi 100%, por no decirlo, por no exagerar, pero en un 90, en un 100%, y eso realmente está causando unos resultados en la vida de las personas increíbles. Doctor, infinitamente agradecidos. Todos en la sala le vamos a colocar un 7777 porque su información, su aval, la experiencia que usted tiene y toda la manera tan hermosa, tan humilde, tan sincera como nos ha colaborado en esta reunión, nos edifica y ayuda a que podamos ayudar a muchísimas personas más en nuestros países de habla hispana. Estamos muy agradecidos. Ítalo, gracias por permitir que esta oportunidad se dé, que nos converja como gran líder, como mentor que eres, Ítalo Elgueta. De verdad estamos muy agradecidos contigo también y con todo el equipo, con todas las personas que están aquí reunidas, que han estado detrás de bambalinas, organizando todo para que esté funcionando adecuadamente. Muchas gracias. Estén atentos en la semana para nueva información. Los que tengan preguntas, por favor, no duden de hacerla a su patrocinador y háganosla llegar porque vamos a tener de pronto más adelante una sesión de preguntas y respuestas basados en las inquietudes que ustedes nos hagan. Si el doctor nos lo permite, él nos va a ayudar tremendamente en eso si él acepta la invitación. Muchas gracias a todos. Queremos despedirles. Para poder... Correcto, un panel, pero que tengamos ya las preguntas, digamos, definidas. Eso sería excelente. Muchas gracias a todos. Les invitamos para estar atentos a los canales para las próximas reuniones que vamos a tener y les deseamos un feliz fin de domingo, ¿vale? Y una muy feliz y productiva semana.